Feliz día para todos. Hoy les voy a hablar sobre la motivación y resolución de conflictos. Mi grupo está integrado por Eileen Blanco, María Paola Méndez, Beatriz Contreras, Grisela Abigail Lara, Luisa Medina, Jordalis Ortiz y mi persona Marley Ferraro. Para que el sujeto pueda entender la influencia que tiene de las emociones en su comportamiento, debe desarrollar una especie de técnica o habilidades relacionadas con la capacidad para comprender los estados afectivos y con esto poder orientar el comportamiento de las demás personas y poder saber el estado anímico de los demás. Las emociones y los sentimientos se ven influenciados en nuestro día a día y en nuestro entorno. Tal vez pensarás que es alguna idea muy loca o cómo puede suceder esto o que es imposible, aunque sin saberlo, al hablar, al hacer un gesto, podemos cambiar el día de una persona. ¿Qué son los conflictos? Son situaciones entre dos o más personas que están en desacuerdo, en oposición, porque sus posiciones, necesidades, valores, deseos no son compatibles o también pueden ser que los perciben de cierta forma diferente, donde los sentimientos y las emociones tienen un papel muy importante. Cuando esto no se puede, dependiendo de cómo sea la resolución del conflicto, puede ser fortalecida o deteriorada. Los estilos de enfrentamiento de los conflictos. Está la competencia, gano, pierde. Aquí no me importa si porque por encima de quién tengo que pasar o qué tengo que hacer para que los demás pierdan y yo gane. Lo importante es hacer valer mi palabra y mis motivos. También está la acomodación, que es yo pierdo y tú ganas. Con tal de no enfrentar a la otra parte, no hago valer mis motivos, y esto también se tiende a confundir con lo que es el respeto o la buena educación, porque no hace valer tus propios derechos, para no crear un malestar o tensiones. La cooperación o colaboración, gano, ganas, aquí ambos exponemos nuestro punto y son de interés, y así tú ganas y yo gano. La negación o el compromiso, aquí los sujetos se encuentran en que los dos están en una etapa de negación para el compromiso del conflicto. La resolución de conflictos. Los conflictos son parte de nuestra vida y solucionarlos es lo importante. Al tener un conflicto significa que estamos vivos y saludable es aprender a manejarlo, aunque algunos son inevitables. Lo que son inevitables son las consecuencias negativas que estos traen. Todos tenemos aquellas técnicas internas o innatas que nos ayudan a manejarlo. Las emociones básicas que se experimentan en el momento de tener un conflicto son la rabia, la tristeza o el miedo. Los conflictos no son otra cosa que la búsqueda o la resolución entre las personas que tienen el conflicto. En primer lugar, que se debe hacer al momento de tener un conflicto es reconocer y aceptar nuestras propias emociones, identificar y respetar las emociones de los demás. El segundo paso, identificar los pensamientos que generó el problema. Yo tengo la culpa la tiene el otro. El tercer paso es dejar de buscar culpas y describir. Expresar lo que he vivido, lo que he sentido, lo que sucedió, qué sentí en ese momento y qué me hubiese gustado que pasara en ese momento, y buscar soluciones para el cambio en futuro. Escuchar al otro, lo que sintió, lo que vivió, las intenciones reales, qué le hubiese gustado que sucediera y propuestas para el futuro. Al momento de hablar para resolver un conflicto se debe tener en cuenta la comunicación no verbal. Al hacer un mal gesto, voltearse, no prestar atención a la persona cuando habla, eso no deteriora la comunicación. Haz una petición, una exigencia al momento de comentar tus necesidades. Haz preguntas y sugerencias. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes mejorar? ¿Podemos utilizar esto? Cosas así. No adivines el pensamiento del otro, pregúntale. Al hacer esto, las personas tienden a confundir o a hacer sentir mal a la otra persona.
no hables de lo que el otro hizo, sino de lo que, no hables de lo que el otro hizo, sino tampoco de lo que es. Concéntrate en el tema en el momento de la discusión, plantea los problemas, no los acumules, escucha al otro cuando habla, no lo interrumpas y ofrece soluciones, acepta las responsabilidades propias, pregúntale, haz sentir al otro lo que has entendido y busca un lugar adecuado para el hablar. La función social de la resolución de conflictos. Los conflictos tienen una función constructiva. Al ser constructiva, ayudan a que la persona crezca, se desarrolle personalmente, tenga buenas intenciones con los demás y abre su mente a nuevas ideas, debido a que tienen una idea de cómo fortalecer la relación. Esto se caracteriza por que la persona aprende a escuchar a los demás y crear relaciones sociales mejores. Es muy importante tener relaciones constructivas porque la persona crece y se forma en la vida adulta. Los conflictos tienen una función destructiva. Como su propio nombre lo dice, esto destruye a la persona por completo, ya que no le deja ninguna experiencia positiva o una experiencia que pueda mejorar, sino que se caracteriza porque el sujeto no se desarrolla personalmente, sino que crea experiencias negativas. Y también generalmente se considera que la persona no tanto sufre tanto emocional como físicamente, ya que sufre remordimientos y le cuesta mucho aceptar ciertas cosas. Gracias. Mi nombre es Paola Méndez y voy a explicarles sobre el estado de ánimo. El estado de ánimo es una emoción generalizada y persistente que influye en la percepción al mundo, experimentada y expresada de forma subjetiva. Tenemos varios ejemplos frecuentes de la variabilidad del estado de ánimo, que son la depresión, la alegría, la cólera, la ansiedad y la ira. Tipos de estado de ánimo. Entre los tipos de estado de ánimo se encuentran el disfórico. Es el sentimiento desagradable y persistente. Entre él se encuentra la tristeza, la ansiedad o la irritabilidad. El estado de ánimo elevado. Es el sentimiento exagerado de bienestar, euforia o alegría. El estado de ánimo eutímico. Es el estado de ánimo ubicado dentro de la gama normal, que implica la ausencia de ánimo deprimido o elevado. El estado de ánimo expansivo es la ausencia de control sobre la expresión de los propios sentimientos, a menudo con sobrevaloración del significado o importancia a propios sentimientos. El estado de ánimo irritable. Fácilmente es el estado de enojo y susceptibilidad a la cólera. Estado de ánimo que influye en los cambios de humor. Y estos son oscilaciones entre la euforia, la depresión o la ansiedad. Éxtasis es el sentimiento intenso de arrebatamiento. El sentimiento de ánimo anhedonia es la pérdida de interés y aislamiento de toda actividad habitual y placentera, a menudo asociado a la depresión. Duelo o aflicción. Es un sentimiento de ánimo que expresa tristeza apropiada a una pérdida real. El estado de ánimo de aleximinia. Es la incapacidad o dificultad para expresar o darse cuenta del estado de ánimo a las propias emociones. Tenemos los trastornos del estado de ánimo. Ellos se componen con: el estado de ánimo puede ser normal, elevado o deprimido. Habitualmente, las personas experimentan un amplio abanico de estados de ánimo, una especie de variabilidad afectiva. La gente siempre tiene ciertos controles sobre su estado de ánimo. A veces no lo saben controlar y el estado de ánimo se pierde sintiendo sensaciones de experiencia molesta, tanto interna como externa.
Tenemos diversas estrategias para mejorar el ánimo. La primera es adoptar un punto de vista optimista, crear metas positivas y placenteras, mantener relaciones positivas y mantener relaciones con personas que nos llenen de incentivo, de energía y de positivismo. Aceptar la vida tal y como es, disfrutar de las experiencias y emociones positivas y vivir el momento. Aparte de eso, debemos cultivar la esperanza y así sentirnos seguros de cada decisión que debemos tomar. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Javier Lara y en esta exposición voy a estar desarrollando la importancia del sentimiento agradable. Primero tenemos que definir qué es el sentimiento agradable. Y entendemos que es la concepción que se genera dentro del individuo producida por un estímulo externo o interno. Esta concepción de agrado que se genera en el individuo es lo que se conoce como el sentimiento agradable. Hay que entender que el sentimiento agradable es uno de los extremos implícitos dentro del tema de la afectividad. El otro extremo implícito es el desagrado. Entonces encontramos dos polos, agrado y desagrado. Hay que entender también que desde el punto de vista fisiológico, esta actividad psicológica se desarrolla en el cerebelo, el cual es conocido como el asiento de la afectividad. Y es en este órgano donde se desarrolla este sentimiento agradable. Necesitamos también conocer algunos aspectos en relación con la importancia del sentimiento agradable. Vamos a desarrollar al menos 3 argumentos que nos van a indicar la importancia que tiene este sentimiento. Primero tenemos que ir a lo que se conoce como antecedente histórico, y es que en los inicios de la filosofía, también ellos desarrollaron aspectos de la psicología, encontramos la posición de Aristóteles. Aristóteles pensaba que los procesos de la motivación se desarrollaban o eran impulsados por estos dos sentimientos, agrado y desagrado. De manera que nuestra mente nos impulsaba hacia lo que nos agradaba, entonces nos alejaba, nos motivaba a buscar aquello agradable, y por otro lado también nos alejaba o nos hacía repudiar aquello que producía desagrado. Si tomamos en cuenta este argumento, vamos a ver que el sentimiento agrado va a servir efectivamente como un motivador, una gente que nos va a motivar hacia el logro de metas, de objetivos, hacia el logro de proyectos, porque nos va a animar a alcanzar aquello que nos produce agrado y vamos a caminar en función de eso. Otro de los argumentos acerca de la importancia del sentimiento agrado tiene que ver con el autoconocimiento y la madurez emocional, y también pudiéramos hablar de la madurez vocacional. Tenemos que explicarlo así. Si nosotros hacemos una reflexión personal y profunda acerca de qué es lo que me agrada, qué oficios, vocaciones, proyectos, metas generan en mí el sentimiento de agrado, entonces yo tengo que identificarlo. Esos oficios, metas, profesiones, yo los voy a identificar porque producen en mí cierto sentimiento de agrado, y lo que va a generar es que a la hora de yo emprender alguno de estos proyectos, voy a hacerlo con madurez vocacional, porque voy a estar enfocado en lo que produce en mí ese agrado. Y ese es otro de los argumentos acerca de la importancia de este sentimiento. Nos va a ayudar a entender nuestra madurez vocacional o a desarrollar esa madurez. Tercer argumento para hablar acerca de la importancia del sentimiento de agrado, el sentimiento agradable, tiene que ver también con el mundo en el cual estamos, donde constantemente estamos siendo bombardeados por información, por el consumismo, por los comerciales que vamos a estar recibiendo constantemente, y eso genera en nosotros prejuicios condicionados. ¿Qué va a generar esos prejuicios? Que esa información que estamos recibiendo nos va a motivar y nos va a crear un falso anhelo de alcanzar esos beneficios que se nos ofrecen a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, tenemos la influencia de los medios de comunicación, sobre todo de lo que es el aparato de los comerciales, lo que es la parte de la publicidad. Y nosotros estamos siendo bombardeados constantemente con esta información, donde se nos presenta un producto, donde se nos presenta cierto alimento, cierta medicina, cierto objeto que va a generar en nosotros, al tenerlo o al comprarlo, va a generar en nosotros el sentimiento de agrado, va a generar en nosotros esa satisfacción de haberlo obtenido, porque esa es la imagen que se presenta en los medios.
Como consecuencia se nos ha condicionado y hemos desarrollado un prejuicio, que también hay que destacar que pueden ser positivos o negativos. En este caso son positivos para las empresas publicitarias. Genera en nosotros este prejuicio condicionado y como consecuencia, de manera inconsciente, nosotros vamos a adquirir el producto en busca de satisfacer ese agrado que se nos ha prometido, en busca de obtener eso que nos va a satisfacer el sentimiento de agrado que se nos ha presentado a través de la publicidad. De manera que estos son los tres argumentos que podemos desarrollar quizás. Mi nombre es Luisa Medina, soy estudiante de Psicología de la Universidad Yacambú. Hemos venido a hablar un poco de la teoría de la emoción, teoría de James Lange, teoría de Canon Barth, teoría cognitiva de Stanley Schnarcher. Teoría de la emoción. Las emociones son fuerzas poderosas que influyen en la conducta. Entre las principales características de las emociones están su gran versatilidad, surgen y desaparecen con gran velocidad. Su polaridad, es decir, los sentimientos como positivas o negativas. En las emociones están implicados factores fisiológicos, factores conductuales y expresivos y factores de conciencia. Elementos básicos de la emoción. Hay una situación, estímulo que provoca la reacción. Hay una experiencia consciente de tono positivo o negativo, la emoción que sentimos. Hay un estado corporal de activación fisiológica producido por el sistema nervioso autónomo y glándulas endocrinas. Hay una conducta relacionada que acompaña a las emociones. Un animal que tiene miedo se encoge, tiembla y corre. Teoría de James Lange, William James, 1880, Carl Lange, 1922. El estímulo emocional es encaminado por el tálamo al sistema límbico, el cual produce reacciones corporales mediante el hipotálamo y la división simpática del SNA. La teoría de James Lange, la aferente, el mensaje se transmite de los órganos y músculos al sistema nervioso central, y el eferente, el mensaje se transmite del sistema nervioso central a los órganos y músculos. Críticas de Canon a la teoría de James Lange. Las personas con columna vertebral dañada experimentan las emociones de forma normal. Canon. La experiencia de la emoción no se puede basar en la retroalimentación de órganos bicerebrales. James. No todos los nervios aferentes que llevan la retroalimentación de los músculos esqueléticos al encéfalo pasan por la médula espinal. Si existe un daño en la médula espinal, la información viaja por el nervio vago, el cual permanece intacto. Teoría de Canon Barth. Descubrieron que el tálamo y el hipotálamo son los centros que regulan las actividades nerviosas de la emoción. Proponen lo siguiente: el estímulo se transmite desde el órgano receptor hasta la corteza a través del hipotálamo y el tálamo. Teoría cognitiva. Las emociones deferentes de una doble apreciación cognitiva, cómo evaluamos el proceso y cómo identificamos lo que está pasando en nuestro cuerpo. La emoción. La emoción es un impulso involuntario originado como respuesta a los estímulos ambientales que provocan sentimientos y conductas de reacción automática en los seres humanos. Teoría de James Lange. Según esta teoría, las emociones proceden de ciertos cambios fisiológicos, un aumento o disminución de la presión sanguínea, frecuencia cardíaca y tensión muscular. De la teoría de Canon Barth, en contra de James Lange, defienden que la activación fisiológica y la expresión emocional son simultáneas y no se producen una detrás de otras. Teoría cognitiva de Schnarcher.
Señala que los cambios corporales son necesarios para experimentar emoción, pero no suficiente porque un estado emocional depende de dos factores: la actuación fisiológica y la interpretación cognitiva de la situación. Aspecto físico. Entre ellos podemos encontrar la alteración en la circulación, cambios respiratorios, secreciones glandulares. Y los aspectos psicológicos en las emociones podemos encontrar la intuición, disposición para confiar en los demás, capacidad para inspirar confianza. Sus características. La frustración. Principalmente diría que la frustración es cuando queremos hacer algo y no podemos hacerlo. Los conflictos. Los conflictos son una serie de tensiones que hay entre dos personas. Temor o miedo. Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad e inseguridad. Sorpresa. Sobresalta el asombro. Disgusto. Molestia, sentimiento. Ira. Rabia, enojo, furia, resentimiento, alegría, carácter agradable, tristeza, pena y soledad. Gracias. Yo soy Evelyn Blanco, estudio psicología en la Universidad de Acambú y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la actitud ética en el manejo de la motivación. La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir una conducta hacia un objetivo. Es también considerada como el impulso que conduce a una persona a realizar una acción entre aquellas alternativas presentes en una determinada situación. Es decir, la motivación nos orienta, nos guía, nos impulsa, nos ayuda a decidir y actuar sobre una situación en particular, sobre algo que queramos hacer, sobre algún deseo que tengamos que cumplir. Por otro lado tenemos la ética. La ética viene del griego ethos y significa costumbre, carácter. Es una rama de la filosofía que estudia la bondad o la maldad de los comportamientos. Tiene que ver con nuestras decisiones, con nuestra manera de actuar, con aquello que está considerado como bien o que está considerado como mal, cómo nos comportamos de acuerdo a principios y valores adquiridos, pero principalmente la ética desde el punto de vista profesional viene dada por normas que nos indican cómo actuar desde el punto de vista ético de acuerdo a nuestra profesión. Ahora bien, pues si combinamos estos dos factores, estos dos elementos, la ética con la motivación, entonces veremos cómo una actitud ética nos ayuda a manejar la motivación. Desde el punto de vista de psicología, el psicólogo maneja muchos campos de conocimientos teóricos y debe estar consciente dentro de ese campo de conocimiento, dentro de la información que maneja, de los recursos y las limitaciones que tiene a la hora de desarrollar y de desenvolverse dentro de su profesión. Por eso debe seguirse por los principios de ética que están regidos, reglamentados, para unificar criterios, líneas de acción en cuanto a comportamientos y también de acuerdo a la profesión. Todos esos principios gobiernan el ejercicio de la profesión, no solo de la psicología, sino de todas las áreas. Y necesita el psicólogo mantenerse capacitado, informado, actualizado en cuanto a todos los cambios que vayan surgiendo, tanto en su profesión como en los códigos que se van implementando y desarrollando. Ese código, esa actitud y ese manejo de la ética nos impulsa a realizar ciertas interrogantes. Entre ellas, ¿cuál es mi concepción del hombre? ¿Cómo veo al hombre desde el punto de vista de la psicología? ¿Cuál es mi concepción del mundo? ¿Cuál es mi concepción de la sociedad? ¿Y cuáles son mis principios y mi jerarquía de valores? Si tomamos en consideración al ser humano que se desenvuelve dentro del mundo, en esa concepción de la sociedad que se desenvuelve ese ser humano y cuáles son los principios y jerarquías en los cuales nos vamos a desarrollar, podemos decir que vamos a actuar conforme a los principios de ética de la profesión.
explican la naturaleza de la conducta humana. El comportamiento es causado, es motivado y está orientado hacia el logro del objetivo, hacia el logro de objetivos. Dentro de esas premisas de la conducta humana, los psicólogos como profesionales tienen una función bien importante: orientar, motivar algunos comportamientos, algunas conductas, y allí tenemos que estar nosotros bien centrados en cuáles son nuestros principios y en cuáles son nuestros valores, esa jerarquía de valores que tenemos para poder hacer una intervención en el momento en que sea necesario y poder ayudar y orientar a quien nos está pidiendo ayuda en un momento determinado. ¿Qué puede suceder si nosotros no logramos mantenernos y actuar de acuerdo a esos principios y a esa ética? Vamos a hacer identificaciones proyectivas, es decir, nos vamos a proyectar. Si nosotros tenemos algún patrón de conducta que no hemos resuelto, podemos proyectar nuestras necesidades en la persona a quien tenemos que ayudar. Si debemos estar conscientes, honestos, bien responsables, porque se maneja información confidencial, información privada de las personas que acuden buscando ayuda, y podemos utilizarla tanto para bien como para mal, y eso es parte de lo que debemos hacer como profesionales: intervenir y orientar centrado en la ética profesional. ¿Y por qué debemos hacer esto? Porque trabajar con personas sin contar con una clara jerarquía de valores puede conducir a un verdadero caos. En vez de orientar y motivar hacia el logro de objetivos positivos, podemos hacer el trabajo contrario. Esta ha sido toda mi intervención y los dejo con mi compañera en esta oportunidad, Beatriz Contreras, para seguir. Beatriz Contreras, y le voy a hablar sobre el tema de la inteligencia emocional para mejorar el trabajo. Pero antes debemos saber qué es la inteligencia emocional y qué es el trabajo. La inteligencia emocional podría definirse como la capacidad que tiene una persona de entender, manejar, seleccionar y trabajar las emociones con eficiencia, generando resultados positivos. Es decir, es la habilidad para gestionar bien las emociones, tanto las nuestras como las de los demás. Y como trabajo entendemos que es un conjunto de actividades que realizamos con el fin de alcanzar una meta para la solución de problemas o la producción de bienes y servicios para las necesidades humanas. La inteligencia emocional para mejorar el trabajo es indispensable tanto para llegar a ser un buen líder como para rendir y aprovechar la realidad laboral de cada uno. El uso de la inteligencia emocional se puede usar en el desarrollo de las personas, en la educación y crianza de los hijos, en el trabajo y en toda relación personal del ser humano. Las ventajas de la inteligencia emocional es una comunicación eficaz, el bienestar consigo mismo y el entorno, muy buen ambiente laboral y una mejora de trabajo en equipo. Los consejos para desarrollar la inteligencia emocional en el trabajo: la primera sería: utiliza tus fortalezas y debilidades. Enfócate en aprovechar tus cualidades y defectos para beneficiarte y piensa qué es lo que te hace diferente en los demás. La segunda es interésate en lo que hacen tus compañeros de trabajo. Conoce las habilidades y funciones de tus compañeros y te relacionarás productivamente y te ayudarás a realizar tus proyectos, y asimismo genera un perfecto clima organizacional. La tercera es: presta atención. Haz por lo menos una tarea a la vez para mantener tu atención activa cuando te hablen o cuando te llamen la atención. La cuarta es: aprende de tus errores. Aprende de tus errores. Cada persona, a cada uno de nosotros no nos gusta tener errores, pero cuando los cometemos nos sentimos abrumados por la culpa y por el remordimiento. La cosa es que nosotros lo analicemos y podamos aprender de cada uno de ellos. La quinta es: ayuda a tu compañero de trabajo. Invierte un poco de tu tiempo a ayudar a tus compañeros, a colaborarle con sus actividades. Además de sentir satisfacción por ayudarle, te vas a ayudar a ti mismo y ellos ya sabrán agradecerte.
micrófono. Haciendo un pequeño resumen de la inteligencia emocional para mejorar el trabajo, la inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones y comprender los sentimientos de nosotros y de los demás. Así, para cuando tengamos un mal día y tengamos frustraciones y presiones en el trabajo, poder tener un buen manejo de nuestras emociones, porque de eso se trata la inteligencia emocional, de tener un buen manejo de emociones. Y hay una palabra clave en todo este tema, que es la empatía. Poder saber colocarse en el puesto de los demás, poder escuchar y poder comprender de cada uno de ellos. Me despido con una gran frase del psicólogo estadounidense Daniel Goleman, que dice así: los líderes verdaderamente efectivos se distinguen por su alto grado de inteligencia, que incluyen su autoconciencia, su autorregulación, su empatía, su motivación y las habilidades sociales. Muchas gracias. Soy Jordan Ortiz, estudiante de psicología, y mis puntos a tratar son relaciones de pareja y familia en lo social. ¿Qué se entiende por relaciones de pareja? Es un nexo de amor que surge entre dos personas y tiene distintas etapas. Está el enamoramiento, la etapa del noviazgo, la consolidación y el matrimonio. En la actualidad, cabe destacar que cada vez son más las parejas que distan este gran paso como lo es el matrimonio. La relación de pareja puede ser una de las más importantes, no solo por el tiempo, la comida que se comparte en ella, sino porque nos ayuda a crecer y está con nosotros en muchos de los mejores y peores momentos, por lo que nuestra pareja puede ser quien mejor nos conozca y más, puede ser la que tenga más influencia en nuestras vidas. El amor es uno de los pilares más importantes de la felicidad en el ser humano. De ahí el deseo de encontrar a una persona en la que compartir la vida en común, encontrar a la pareja, es un anhelo bastante universal en el corazón del humano, que está llamado a amar y ser amado. En una relación de pareja atraviesa varias etapas, como lo decía al principio. Al inicio está el enamoramiento, que produce efectos concretos, idealización de la pareja, mariposas en el estómago, ganas de vivir desbordadamente por esa persona y deseo de estar mucho tiempo junto a esa persona. Sin embargo, tras la caída del enamoramiento llega la realidad de ver a la otra persona tal y como es. Es a partir de ese momento cuando comenzamos a ver sus virtudes y sus defectos. En una crisis de pareja, las personas viven una etapa de distanciamiento emocional. Consiste que han llegado a un punto de no retorno. Es allí donde se observan más los defectos de la pareja que las virtudes y surge el deseo de estar más tiempo a solas. Una crisis de pareja no tiene por qué ser el fin, ya que en la mayoría de los casos se trata de un punto en seguido. Para solucionar una crisis es fundamental que ambos pongan de su parte. Se debe de trabajar en equipo, de acuerdo en positivo. También se debe de buscar ayuda, hacer una terapia en pareja, en cuyo caso es indispensable que puedan acudir los dos. De igual manera es indispensable tener paciencia, porque las dudas sentimentales no se solucionan a corto plazo. Los temas del corazón llevan su tiempo. Una buena relación de pareja no es aquella que nunca tiene problemas, en la que sabe manejar sus conflictos y permite que estos surjan solo cuando realmente son necesarios. Otra de las cuestiones fundamentales para una buena relación de pareja es ir logrando niveles de madurez en la relación. Y esto se basa en la comunicación sana y positiva en la pareja. Respeto, el valorar al cónyuge, la responsabilidad, honestidad, sinceridad, fidelidad, dejar a un lado el egoísmo y el orgullo, generar espacios propios y compartidos y tener proyectos a futuros. Estos son aspectos básicos para una buena relación de pareja y lo más importante es sentirse bien con quien uno comparte su vida, poder confiar en el otro, contar con su apoyo y que este sea un sentimiento mutuo. La familia y el aspecto social. La familia siempre ha sido y es el principal pilar de la sociedad. Es el lugar donde los miembros nacen, aprenden, se educan, desarrollan
debe ser el refugio, orgullo y alegría de todos los miembros. La familia está fundada en el matrimonio, que es exclusivamente la unión estable por el hombre y la mujer, para complementarse mutuamente y así transmitir la vida y la educación a los hijos. Es mucho más que una unidad legal, social y económica. Qué confortable disfrutar de la familia. Tener una buena familia es un privilegio que no tiene precio. Sentirla como refugio en las angustias, en los peligros, en la incertidumbre, y recibirlo como receptora para compartir las alegrías y los logros alcanzados. Los padres deben saber que detrás de cada niño o joven mal educado suele haber una familia disfuncional, bien sea por la descomposición de ella o porque no cumple las obligaciones ineludibles de la unidad, de la formación y entrega de los compromisos adquiridos al formarla. No se puede echar la culpa al niño o al joven por algunos malos comportamientos. Hay que buscar su origen para corregirlo. Normalmente es debido a un mal funcionamiento de sus familias en conjunto y que han recibido mal ejemplo de algunos de sus familiares. La familia educa dando ejemplo y exigiendo a todos sus miembros orden en las cosas, obedeciendo colaboración y ayuda en la casa, responsabilidad en los encargos, horario en los estudios, entre otros, y sobre todo reconociendo los esfuerzos que hacen todos los componentes por ser mejores. El problema más grande que tiene la familia es su descomposición, principalmente motivada por el divorcio de los padres. En ese caso la familia queda contaminada de esta desgracia para siempre, incluso puede ser manchada por las sucesivas generaciones, las cuales ven el concepto de unidad y continuidad que habían aprendido que se ha roto por una decisión mala de los padres. La mayoría de los problemas que tiene la sociedad tiene su origen en la descomposición en la familia. No se puede tener una sociedad fuerte y bien formada con el porcentaje tan grande de familias divorciadas una y varias veces. La conclusión es que la familia posee el papel más trascendental en lo que se espera de la sociedad. Si hay faltas en la familia, se verán reflejadas en la sociedad. Para ser una familia óptima se necesita contar con personas comprometidas, con padres emprendedores, responsables, que tomen las riendas de sus familias para afrontar el reto que nos aguarda a cada lugar de nuestro país. Y es el construir una Venezuela que todos queremos, con el apoyo de todos. Y es de tomar las riendas de nuestras familias. Tomando las riendas de nuestra familia, podemos tomar las riendas de nuestro país. Esto es todo por leer y muchísimas gracias por su atención.